Estábamos viendo que podíamos transformar la ecuación con entalpías y entropías a algo más medible, algo que tuviera presiones y temperaturas. ¿Sale? Perdón. Ah, gracias, qué bueno. Gracias, pinche madres. Pásele, pásele. Entonces aquí vamos a empezar. Estábamos viendo la anterior ocasión que la energía libre de Gibbs no solamente era igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía, sino que también puede ser el volumen por la derivada de presión menos la entropía por la derivada de temperatura, por el cambio de temperatura. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? También le vamos a poner a la siguiente hoja. Le vamos a mandar un saludo mientras al Renzo, que está todavía atorado ya en el tráfico. ¿Ah? Al parecer, cada lunes se va a caer un puente. Ah, sí, o sea, ya. Sí, creo que ahora que hubo choque de camión de un trailer con camión de pasajeros, decía ahí el compañero, que hay manifestaciones porque no ponen el puente. Bueno, total. Ustedes recuerden que nosotros propusimos en la gráfica de potencial químico contra temperatura, pásele, que cuando teníamos cambio de dependiente, era el cambio de fase, ¿cierto? Aquí teníamos la zona del sólido, la zona del líquido y la zona del gas, ¿verdad? Y dijimos que aquí potencial químico del sólido es igual a potencial químico del líquido. Aquí potencial del líquido es potencial, igual a potencial químico del gas, ¿verdad? Se habíamos propuesto que el potencial químico molar de la fase final, del cambio final, ¿sale? Era igual al potencial químico de la fase o del cambio inicial, ¿sale? Entonces, como ya sabemos que el potencial químico es igual a, a lo que es volumen, derivada de presión, bueno, volumen así va, y le ponemos la testa porque pues va a ser para un mol, menos la entropía derivada de temperatura y también le ponemos aquí una testa. ¿Por qué? Porque va a ser para un mol. Acuérdense ustedes que cada que vean estas variables testadas en la parte de los libros, los textos científicos, es para un mol. ¿Sale, vale? Entonces, ahí vamos a continuar. Perdón, va. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos ahora a proponer lo siguiente. Vamos a proponer lo siguiente. Entonces, quiere decir que el volumen inicial, bueno, le podemos poner uno si gustan, más fácil, ¿verdad? Uno, derivada de presión menos entropía uno, derivada de temperatura va a ser igual a volumen 2, derivada de presión menos entropía 2 derivada de temperatura, ¿verdad? Entonces, ya nos mandaron aquí fotos los compañeros en el grupo, ¿verdad? Que sí están atorados. Dicen que hay manifestación. Bueno, pues ni pex, ya que hay que tener paciencia, ¿verdad? Hay que tener paciencia con los pobladores. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo reorganizo esta igualdad, y la reorganizamos, banda, yo puedo tener aquí, fíjese nada más, lo voy a poner aquí. Ay, ¿qué pasa si tengo volumen 2 de dp menos volumen 1 dp? Y verdad que yo puedo poner aquí S2, bueno, la entropía 2 dt menos la entropía 1 dt. ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Fíjese, ¿sale? Nomás pasamos un término de un lado y el otro del otro. ¿Sale, vale? Entonces, queda así organizado aquí, fíjese, es como si hubiera pasado la entropía 1
que está del lado izquierdo lo pasa al derecho. Y ya le queda entropía 2 menos entropía 1, ¿verdad? Y como si hubiera pasado el volumen 2, perdón, el volumen 1, que está a la izquierda hacia la derecha. ¿Sí? ¿Sí me cachó? ¿Cómo ve? ¿Sí? Lo que pasa es que lo escribí al revés, ¿no? ¿Sí? Era como para ver si estaban atentos a los movimientos. No, pues estamos juntando lo igual con lo igual. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué hice esta estrategia? Porque ¿qué tiene de común los volúmenes? La derivada de presión, ¿verdad? Sí. Es como si usted tuviera aquí volumen 2 molar menos volumen 1 molar que multiplica a la derivada de la presión. Y esto va a ser igual a la entropía molar 2 menos entropía molar 1 derivada de temperatura. Hola, avestruz, ¿sí? ¿Ya me cachó para qué es? ¿Cómo le llaman ustedes al volumen 2 menos volumen 1? ¿Cómo lo llaman? Delta V, ¿verdad? Ándeles. Por eso me caen bien, porque están al puro 100. Fíjense, sería un cambio de volumen molar, ¿sale? Por eso le pongo un delta por derivada de presión. Y de igual forma, entropía 2 menos entropía 1 es como si ustedes tuvieran un cambio de entropía molar derivada de temperatura. ¿Sale, vale? Entonces, aquí, ¿qué pasa, banda? Podemos hacer la siguiente consideración. Si yo pongo la derivada de la presión aquí y pasamos al otro lado de la expresión, la derivada de la temperatura, ponemos de un lado los cambios. Yo puedo decir que esto es igual a el cambio de entropía sobre el cambio de volumen, ¿verdad? ¿Sale, vale? Pásale, pásale. Pero, aquí voy a poner pero, el cambio de entropía. ¿Se acuerdan a qué es igual la entropía? ¿A qué era el cambio de entropía? Que así definimos la segunda ley, ¿se acuerdan de eso? Que era igual al calor reversible sobre la temperatura, banda. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí nada más hay que considerar que el calor, aquí el calor como estamos a presión constante va a ser igual a al cambio de entalpía, ¿verdad que sí? ¿Vale, vale? Entonces, si está molar, yo le tengo que poner que el calor es molar y que la entalpía es molar. ¿Sale? O sea, para que quedemos entendido que todo está para un mol. ¿Sale, vale? Ah, entonces ustedes ya pueden decir así, dp en dt es igual a qué? A delta H sobre T delta V. Así va. Y esta ecuación parece como más triángulo que V, ¿verdad? Sí, testado. Esta ecuación se llama ecuación. Ahorita les vamos a poner un ejemplillo de eso. De Clapeyron. ¿Sale, vale? Ahí está. ¿Sale? ¿Sale? ¿Ok? ¿Cómo ven? Esta ecuación es la ecuación de Clapeyron. No sé si ustedes alguna vez llegaron a ver la serie esa de los traileros sobre el hielo, ¿cómo se llama? Camioneros del hielo, algo así. ¿Nunca la vieron? Que son pues varios conductores que en ciertas épocas de frío, ¿verdad? Allá en Canadá, llevan suministros a los diferentes pueblos que están lejanos y en lugar de usar las carreteras normales usan los lagos congelados. Ruedan, ¿verdad? Ruedan sobre los lagos congelados. Pues así se llama, ¿no? Película que hizo ¿cómo se llama este cuate? El que mata elefantes a cachetadas, el Nilsson o cosa apellida. Pues sí, pues nadie le gana. O sea, Neil Nilsson, o bueno, ese cuate, ¿no? Siempre le andan secuestrando a la hija y siempre anda matando a todos. ¿Eh? La última película que hizo, la hace de camionero del hielo. ¿Vale? ¿Y eso cómo le hace la gente de allá? La gente está monitoreando el grosor del hielo para ver si va a soportar un tráiler que ruede sobre esa superficie. Y ustedes lo pueden calcular con esta ecuación.
¿Sale? ¿Por qué? Porque ustedes saben el cambio de temperatura, o sea, pueden calcular. Adelante, adelante. El dt, si lo integran, pues va a quedar T2 menos T1, ¿verdad? Se pueden calcular la temperatura, cambio de temperatura. Pueden calcular la presión como con el peso del vehículo y la cara de las llantas. Ya saben ustedes qué presión es, ¿qué? Área por quién. Qué obole. No, es fuerza entre de arriba y la fuerza es el peso por la gravedad, ¿no? ¿Sale, vale? ¿Y el delta H cuál es? El delta H del agua. ¿Cuál? El de fusión. ¿Cuánta energía se requiere para que se funda el agua? Que si mal no recuerdo es 333 por 10 a la 3 joules por cada kilogramo. Si mal no recuerdo, pero por ahí va. O sea, y ustedes pueden poner el delta B, si se va a fundir el hielo, va a ser el volumen molar del líquido, porque se funde el hielo, estaba en sólido, menos volumen molar del líquido. ¿Sale? Entonces ustedes pueden saber cuánto hielo se funde. No sé si me explico. Mejor se los pongo sí, ¿verdad? Escrito, porque a lo mejor lo alcanzan a visualizar, ¿no? Fíjense, puede ser dp en dt igual a, pásele. Para este caso del hielo, ustedes ponen aquí delta H de fusión del agua, le puse una F porque es la fundición del agua, ¿sale? Ustedes pueden poner aquí temperatura, que es la temperatura ambiente que tengan en ese momento en el camino del hielo, y este delta V, pues va a ser volumen molar del líquido menos volumen molar ¿de quién? Perdón, del sólido, ¿no? Ese, del sólido. Y ustedes esta es la que ustedes van a buscar, la tienen que despejar, esta. Este va a ser perdón, ya la regué yo, tiene razón. Ya ve, por eso me cae bien, ya entendí por qué nunca preguntan. Porque ustedes sí están atentos, ¿verdad? Todo, sí, perdón. A Sí, o sea, ¿cuánto líquido van a formar? ¿Cuánto hielo funde por efecto del peso ¿sí? Entonces, ustedes han visto eso, si ponen un peso, algo pesado sobre hielo, se empieza a fundir, ¿vale? Y es debido a esta ecuación. Pues lo que pasa es que el peso tiene este efecto que cambia la presión. ¿Recuerdan ustedes? Lo voy a poner aquí aunque se vea medio feo, medio encimado. No sé si recuerdan la ecuación que vimos en el primer departamental del punto triple y del punto crítico. ¿Recuerdan esa que vimos una grafiquita que yo les dibujé que era así, que era como una especie de Y, así? ¿Recuerdan esa? Que es cuando grafican presión contra temperatura. Entonces ustedes si mueven la presión, la temperatura también se mueve. O si mueven la temperatura también, pues van a mover la presión. Y si esta es la parte del sólido, esta es la del líquido y esta es la del gas, lo que están haciendo ustedes al mover la presión o mover la temperatura es que se están yendo del sólido al líquido y se empieza a fundir. ¿Vale? Son cosas que hay que considerar. Ya ha pasado que de repente, ahí ha habido problemas, inclusive para la NASA, ¿verdad? Ha mandado algunos dispositivos, algunos asteroides, algunos planetas, y no habían considerado el efecto de la presión de la temperatura. Y entonces, componentes sólidos se les han vuelto líquidos. O imagínese que de repente usted tenga un líquido de frenos o un líquido refrigerante y que por efecto de la presión se le vaya a gas y que lo pierda, ¿va? ¿Sale? Sí pasa, sí llega a pasar. Entonces, por eso siempre se verifica, ¿va? ¿Sale, vale? Esta ecuación, ahora que empecemos a hacer problemitas, voy a conseguir los volúmenes molares del hielo, agua, y del líquido agua, para hacer un problemilla de eso. Vale, les prometo que vamos a hacer un problemita, vamos a dibujar esto en tráiler y todo el rollo ahí. Pero con este tipo de herramientas, la gente de allá del norte de Canadá calcula cuánto hielo están derritiendo porque tienen
una cierta seguridad, ¿no? De decir, hasta tantas toneladas puedes rodar, porque si ruedas más toneladas, el hielo se derrite, se fractura, o cosillas de ese tipo, ¿ah? Y cierran las carreteras, ¿sale? Bueno, entonces, ahí está, mire, lo importante es que obtuvimos la ecuación de Clapeyron que nos ayuda a calcular el volumen de una sustancia, cómo cambia en cualquiera de los tres cambios que podemos tener, ya que sea que se convierta en sólido, ya sea que se convierta en líquido o que se convierta en gas. ¿Vale? Entonces, pero ¿qué pasa con esta ecuación? O sea, ¿para qué me sirve esta ecuación de Clapeyron? La voy a escribir aquí en la siguiente hoja para que la puedan visualizar. ¿Nadie tiene problema que le cambie, no? ¿No? Mire, yo escribí esta ecuación. dP en dt respecto a dt igual a delta H sobre T, volumen molar 2 menos volumen molar 1, ¿va? Así, que es el delta V. ¿Sale, vale? Como yo voy a ver, quiero encontrar una ecuación para calcular la presión de vapor, lo que ese era el tema original, ¿verdad? ¿Cómo calculo la presión de vapor de un líquido? Por eso este, este tipo de ecuaciones la dejé hasta el último porque es la más larga de explicar. ¿Qué voy a hacer? Como voy a ver la presión de vapor, el cambio, ¿cómo va a ser? Aquí el cambio, ¿cómo va a ser? De líquido a, a gas. ¿Sale, vale? A gas. ¿Están de acuerdo conmigo? De líquido a gas. Entonces, si yo coloco aquí dP en dt, esto va a ser igual a delta H molar. Y ya le puedo poner aquí una V, porque sería la entalpía molar de vaporización. Pásale, mi Renzo, estamos preocupados por usted. Qué bueno que pudo llegar y con bien, ¿verdad? No importa que llegue tarde, pero que llegue con bien. Eso es lo importante, ¿verdad? Sí, pues imagínese que tengamos que ir por usted, pues no va. Entonces, ya me he cachado, ¿por qué le estoy poniendo no ve? Porque vamos a vaporizar, ¿verdad? Va a ir de líquido a gas. Por eso le pongo la V, es cuánto ocupo para vaporizar. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la entalpía de vaporización del agua, ¿cuánta energía ocupo para vaporizar agua? Lo voy a apuntar y ahorita lo borramos. 2.6 por 10, no, no, sí, 2.6 por 10 a la 6 joules por kilogramo. O sea, ocupo, para evaporar un kilo de agua, ocupo agregarle al agua, que serían 2.600.000, ¿verdad? 2.600.000 joules. O sea, 2.6 por 10 a la 6 joules. ¿Me cachan? Está en kilos, pero hay que pasarlo luego a moles, ¿verdad? 18 gramos es un mol de agua y pues hacemos la conversión, ¿sale, vale? Entonces, para que ustedes se acuerden, bueno, te les pongo el valor porque también me lo sé, ese sí me lo sé bien. Aquí vamos a poner temperatura, ¿cuál va a ser el volumen 2? El volumen del gas, ¿verdad? Menos volumen del líquido, ¿cierto? ¿Sale, vale? Entonces, hay algo muy importante que hay que entender, que el volumen molar de un líquido es muy parecido al volumen molar de un sólido. Entonces, cuando derriten un sólido, pero el líquido que les queda al final es un volumen parecido, o sea, no están tan alejados así, mucho cambio no. Puede aumentar un poco, puede disminuir un poco, pero andan sobre las dimensiones, ¿sale? Pero ahí sí deben de estar de acuerdo conmigo que estos dos, estos dos volúmenes que son sumamente pequeños, muy pequeños, a comparación de quién, del volumen molar del gas, porque el gas, pues cuando ya lo evaporaron, sí tiende a expandirse bastante, ¿verdad? Los volúmenes de los gases
comparados contra sus líquidos y contra sus sólidos, son sumamente grandes. Y hay muchísima diferencia. A tal grado, a tal grado, que nosotros podemos decir que este es despreciable. ¿Sí? Ese de ahí va a ser despreciable a comparación del gas. ¿Sale, vale? Entonces, esta ecuación ya puede quedar dP en dt igual a delta H de vaporización sobre temperatura por volumen molar del gas. ¿Sale, vale? ¿Cómo ven? ¿Sale? Y ustedes ya son expertos. ¿Cómo calculan el volumen de un gas? ¿Se acuerdan? Pues, no me fallen, ¿eh? Tanta fe que les traigo hoy. Pues, ¿con cuál calculan la del volumen del gas? A ver. Ah, o sea que apenas pasó vacaciones de Semana Santa y ya se les olvidó. ¿Desde antes? Ah, bueno, lo bueno es que es honesto, ¿va? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo despejo volumen sobre moles? ¿Qué va a ser igual? Al volumen molar, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A RT sobre presión. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Bambi o no Bambi? ¿Sale? Entonces, ustedes ponen aquí dP en dt igual a delta salud de vaporización sobre salud temperatura por RT sobre presión. ¿Sale? Si reorganizamos este lado, ya va a ser delta H de vaporización sobre, bueno, por presión sobre RT cuadrada. ¿Sale? ¿Sale, vale? ¿Nadie tiene duda del despeje? Si tienen duda, me preguntan y lo hacemos despacito. Si yo despejo cada derivada con su variable, me va a quedar dP sobre P, o sea, la derivada de la presión sobre presión, igual a quién, a delta H de vaporización sobre R. Esto es una constante, ¿sale? Esto es una constante. dt, derivada de temperatura sobre quién, temperatura al cuadrado. ¿Así? Entonces le voy a poner hasta de otro color para que sea más pro. Ese color del puntero, aquí está. Se va a poner en azul para que haga juego con sus ojos. Integral de presión 1 a presión 2. Integral de temperatura 1 a temperatura 2, ¿verdad? Porque es la forma de desaparecer las derivadas, los cambios infinitesimales. Y ponerle un límite definido. Vamos a ir de una cierta presión 1 a una cierta presión 2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cuando yo caliente un líquido, empecemos a aumentar su temperatura o disminuirla, su presión, o sea, la cantidad de vapor que va a haber sobre el líquido va a ser cada vez más grande o cada vez más pequeña, ¿no? Depende si en frío o caliente. Entonces eso les va a dar una presión diferente, ¿sale? Pero vamos a tener una presión definida y una temperatura definida, ¿sale? Vamos a decir, vamos a calentar este líquido, no sé, de 60 a 80 grados centígrados y vamos a ver cuánto aumentó la presión de vapor. Y son cosas que sí pasan en los automóviles. Porque, por ejemplo, les mencionaba la otra vez, tienen su combustible gasolina. Y la gasolina sí tiende a gasificarse a temperatura ambiente. ¿Sale? Siempre van a tener unas. Hasta inclusive ustedes, cuando tienen un garrafón de gasolina, ¿no? Se calienta. Ese vaporcito es el que nos va a dar la presión de vapor. Pues obviamente, si tienen ustedes un auto en la mañana, pues tiene una cierta temperatura baja. Bueno, relativamente baja, ¿no? Y cuando empieza el sol a salir y se empieza a calentar, ¿qué pasa? Pues que esa temperatura aumenta y entonces esa capa de vapor pues se va a hacer más grande y va a aumentar la presión. Y para ustedes les interesa ver esas presiones. Por eso es que no, por diseño no se llena totalmente el tanque. Les recomiendan que cuando ya botó la bomba hasta ahí, para que pues tengan en consideración un volumen de seguridad, ¿no? En donde va a caber el vapor. ¿Por qué? Porque si no va a haber problemas. Yo he visto tanques de gasolina que se hinchan. Una vez un chavo me dice, ay, es que mi asiento se despegó y resulta que el tanque
se infló y donde iba el asiento de atrás, el asiento se alzó, pero se infló el tanque. Y yo, pues, mi hijo, no le eche hasta que vomiten. Tiene un volumen de seguridad, ¿sale? Entonces, bueno, después de este brevario cultural, es la derivada de P sobre P, se la sabe, ¿no? Va a ser igual al logaritmo natural de presión, ¿sale? Evaluado de presión 2 a presión uno, pues va a ser logaritmo natural de presión 2 sobre presión uno, ¿sale? Hasta ahí vamos bien. Ah, pues ya me acordé que ustedes ya son expertos en cálculo, perdón, por, por regalar, ¿verdad? Esta va a ser igual a ¿qué? A delta H de vaporización sobre R. ¿Por quién? Temperatura 2. ¿Qué le vamos a sumar? Es como si fuera a la menos 2, ¿verdad? A la menos 2 más uno, a la menos uno, entonces queda la inversa, ¿cierto? Y como es un signo negativo porque va a ser entre menos uno, se invierte. Entonces es como si fuera aquí uno sobre temperatura uno menos uno sobre temperatura 2. ¿Qué óboles, guay? ¿Sí? Esta ecuación de aquí, estimadas y estimados compañeros, esta se llama la ecuación de Clausius-Clapeyron. Clapeyron. ¿Sale? Y esta ecuación es la que nos va a hablar de las presiones de vapor. Y también pues vamos a hacer ejercicios usando esta ecuación. ¿Sale, vale? De hecho, con esta ecuación luego vamos a encontrar, por ejemplo, si yo mido a cuánto hierve el agua aquí en el puerto interior, voy al laboratorio, pongo un termómetro, empiezo a hacer el monitoreo de la temperatura y observo cuándo hierve el agua. Pues obviamente va a hervir antes de los 100 grados centígrados porque tenemos menos presión atmosférica, ¿verdad? Si yo no conociera la presión atmosférica o la altitud de una ciudad, hago esta estrategia, hiervo agua, observo la temperatura en la que hierve a través de esa ecuación y de la de, ¿cómo se llama? La barométrica, encuentro la altura de la ciudad a la que estoy. De hecho, vamos a hacer un problema, creo que es el segundo que viene del que vamos a hacer hoy. Yo volé, para que vean que sí, sí funciona, pues. ¿Sale? Y ahorita lo verificamos. Fíjense nada más. ¿Qué otra cosa importante hay aquí? Aclaro, esta yo la uso, ¿por qué? Porque pues tiene signo positivo y me gustó, ¿verdad? Pero, la gente, pues no la gente, sino los libros, las personas que escriben los libros se acostumbran a mostrar la gráfica de esta ecuación, ¿sí? Y para hacer la gráfica de esta ecuación, yo requiero tener temperatura 2 menos temperatura uno para que sea un delta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta ecuación que voy a escribir aquí es igual o equivalente a la anterior, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo saco el signo del paréntesis? ¿Cómo les va a quedar, banda? Uno entre temperatura 2 menos uno entre temperatura uno, ¿verdad? Son equivalentes ambas, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, eso les va a hablar, lo voy a poner acá aunque se vea feo. Ah, no, que no va a ser así. Si yo graficara esa ecuación, si yo pongo aquí en las Y, pongo el logaritmo natural de la presión y en las X pongo la inversa de la temperatura, ¿sale? Si yo estoy midiendo la temperatura y la presión de un líquido, cómo va cambiando, y grafico eso, me va a quedar una pendiente hacia abajo así, ¿va? Una pendiente que va a ser igual a menos delta H de vaporización sobre R. ¿Sí o sí? ¿Sale, vale? Entonces, por eso cuando ustedes lo grafican, si ustedes lo grafican, siempre les va a dar pendiente negativa, pero es porque estamos usando la de abajo. Sacamos el signo. ¿Sale, vale? Sacamos el signo. Las dos funcionan analíticamente y algebraicamente funcionan bien, ¿verdad? Pero para
cuestión de interpretar la gráfica que vamos a obtener cuando grafiquemos los cambios de temperatura y presión, pues la de abajo, ¿sale? ¿Por qué? Porque ustedes le tienen que dar un sentido, ¿no? Ah, sí, ¿por qué me da pendiente negativa si tengo la de arriba pendiente positiva? Ah, es porque están invertidas las temperaturas, ¿verdad? No es un delta T, es más bien un menos delta T, ¿sale? Bueno, y menos uno sobre T, ¿no? Un inverso de la temperatura. ¿Sale, vale? ¿Cómo ven, banda? ¿Tienen ahí dudas, preguntas? Nada, voy a cambiar la plumilla porque, pues nomás porque sí, a ver. ¿Mm? Era para que viera la integral. ¿No quiero tan- No, entonces, temperatura 2, 2, temperatura 2, menos temperatura 1. Así es, compañero. 2 menos 1, o sea, la temperatura final, temperatura inicial. ¿Vale, vale? De hecho, este tema van a ver que está sencillo, ya vamos a ver los problemas, ya se los envié, ya los tienen todos en su WhatsApp, ¿verdad? Aquí. Ya vamos a empezar a hacer los problemas, los vamos a empezar a hacer. A lo mejor lo logramos a hacer uno o dos problemillas sin broncas el día de hoy. ¿Sale? El miércoles espero la primera ronda de compañeros. ¿Cómo quedamos que iban a entrar? Igual, ¿verdad? Que la vez pasada esperamos a los primeros para hacer la medición de densidad, viscosidad, tensión superficial. Ahí mismo vemos capilaridad, vemos mojabilidad, vemos varias cosas en el laboratorio para que la siguiente semana entre la segunda parte de las y los compañeros. Y el viernes, pues le seguimos con los problemas, ¿verdad? ¿Sale? Cuénteme. Pues ahorita en la tarde los hago otra vez los equipos, ¿va? Me parece bien. Que como ya no sé ni quién quedó y quién no quedó, pues ya varios, creo que ya salieron, ¿no? Salieron de baja, no sé. Es como la canción, ¿no? De yo tenía 10 perritos, yo tenía 32 alumnos y sí, uno se dio de baja y así vamos, ¿va? Creo que somos 26, me parece, ¿eh? 25 o 26. Ahorita. Pero bueno, pues, total, yo hago la lista y pues, ahí más o menos vamos a estar divididos. ¿Sale? Bueno, oh, digo yo, voy, ay, ay. Listo, mire. Ahí está, banda. Ahí está, compañeras, compañeros. El primer, el primer problema, ¿verdad? El primer problema. Nos proporcionan una tabla en donde nos están dando las presiones de vapor que tenemos, ajá, a diferentes temperaturas. Dale a 70, a 10, por ejemplo, a 70 grados, la presión de vapor es una atmósfera, a 10 grados centígrados es 0 puntos la atmósfera, a menos 30 grados centígrados, pues es 0.01 y a menos 60 grados es 0.001. ¿Sale? Y nos está pidiendo dos situaciones. La primera es cuál es la temperatura de ebullición del hexano y encontrar la entalpía de vaporización del hexano. ¿Sale? Entonces aquí la pregunta uno yo la voy a hacer porque esta es la más difícil. Ustedes van a hacer la dos. Sí, la B. La, ¿Cuál es el hexano? Es así, mire. Hexano son 6 carbonos, ¿no? ¿O no? CH3, CH2, CH2, ¿cuántos llevamos? 3, ¿verdad? 4,
5 y 6, el hexano. ¿No se acordaba que era el metano, el etano, el propano, el butano? El gas butano, pues son nada más 4 carbonos. ¿Sí? ¿Sí conoce el gas butano mínimo? ¿Sí? O, o, o no conoce el gas butano, ¿no? Pues sí lo conoce, ¿no? El licuado de petróleo, ¿verdad? LP. Licuado de petróleo. No, ¿no sabía qué era LP? Licuado de petróleo. Sí, es una técnica, la licuación es una técnica para poder separar los gases del petróleo, ¿verdad? ¿Le vale? Y eso es porque los, los gases, podemos decir, que condensan o licúan, ¿vale? Y ahí está la situación, ¿verdad? Por ejemplo, tú dices que que es un gas verdadero. Es un gas verdadero porque si tú la temperatura, le bajas la temperatura, no se hace líquido luego, luego. Tienes que llegar hasta su punto pues, de ebullición, pues, para que logres pasarlo a líquido, lo condenses. Pero, por ejemplo, hay gases que tú le bajas la temperatura y luego empiezan a formar líquido, por eso se llama licor, ¿no? Y no tienes que llevarlos hasta su punto de ebullición, sino que desde que empiezas a bajar la temperatura empiezan a licuarse, empiezan a formar líquido. Y eso dicen que no son gases verdaderos, más bien son vapores. Por eso se llama gas. Gas, los gases no licúan y los vapores sí licúan. Bueno, es controversia de otro lugar, pero bueno. Sí, pues sí. Yo iba a ser el primero, dije, va. El primero, mire, ¿cuál es la temperatura de ebullición normal de un líquido? Siempre la temperatura de ebullición normal, ¿a cuánto va a ser? No, como a 100 grados. Pues, ese es el agua, ¿no? ¿Sí o no? El agua, por ejemplo, ¿a qué temperatura ebulle? Cuando está, ¿qué? Cuando está caliente, no, hombre. Pues, ay, no. Ay, no. Imagínense que todas las generaciones que vienen del sistema van a escuchar esas respuestas. Imagínense. Ay, ay. Pues, cuando está una presión de una atmósfera, sí. Ah, pues fíjese, entonces aquí, el inciso A es este, ¿verdad? Inciso A, la temperatura normal de ebullición es a 70 grados centígrados, ¿sale? Y se va a llamar temperatura normal de ebullición porque le vamos a poner la palabra normal para que siempre estemos en el acuerdo que las temperaturas normales siempre van a ser a una atmósfera. ¿Sale? ¿Sale, vale? Muy bien, pero me gustó su respuesta. ¿Sí? Que va a ebullir cuando esté caliente, ¿no? Pues sí, va. Bueno, no siempre, ¿no? No siempre, porque usted puede hacer que un líquido ebulla sin cambiar su temperatura. ¿Verdad? Hace vacío, baja la presión y ebulle solito. Yo volé. ¿Eh? Yo volé. Digo, sí conoce, sin hacer comercial, la leche evaporada, que tiene el nombre de una flor. Ay, yo volé. Nido, ¿verdad? De una flor. Pues una de las famosas que existe, que pues, prácticamente en México era el monopolio, es la clavel, ¿no? De la Carnation, ¿ah? Esa leche ¿por qué era esa técnica? Porque haga de cuenta que si usted disminuye la humedad de los alimentos, pues dejan de crecer los microorganismos, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, la estrategia era evaporar de agua la leche
para que se conservara más tiempo. ¿Eh? Pero la leche, si usted le eleva su temperatura ya sobre encima de los 55 grados centígrados, empieza a hacerse café, que empieza a caramelizar, ¿verdad? Los azúcares de la leche se empiezan a caramelizar, se queman. Pues no, hasta la cajeta es color café, ¿verdad? Porque se caramelizó. Eh, Sí, va, bueno, depende, va, del sabor. Pero, ¿qué se hizo? Que se bajó la presión atmosférica y entonces se empezó a hacer ebullir la leche sobre los 45, 48 grados centígrados. Se empezó a evaporar el agua y la leche quedó otra vez con sus propiedades intactas, ¿verdad? Sus carbohidratos inalterados, ¿sí me explico? Y pues ya le envasaron. Bambi, la evaporada, la evaporada pues es la que usted tiene que volverle a colocar agua pues para reconstituirla, ¿verdad? Y la condensada es la que le evapora agua, pero aparte le disuelve azúcar. Es la lechera, ¿no? La famosa lechera. También es otra estrategia, por eso es que existe la cristalización, ¿no? Las frutas cristalizadas tienen una gran cantidad de azúcar, pues también para evitar el crecimiento bacteriano. Ya ves que antes teníamos pues esas técnicas, ¿no? Ahora existe el empaquetado al vacío, y sustancias que le ponen conservantes y ese rollo. Pero pues antes pues era difícil, ¿no? Antes no teníamos congeladores en todos lados. Sale, bueno, entonces, este problema rapidillo. ¿Qué vamos a hacer, banda? ¿Cuál sería lo correcto para hacer este problema? Lo correcto sería, pues, hacer la gráfica órale, ¿qué ole? No te, órale, ahí está ya se estabilizó. Estoy como el doctor Octopus, ¿verdad? Ya se estabilizó el rector, espérese, a ver, apágalo. A ver, cobra. Peter, ¿se va a estabilizar o cobra? ¿Sí va? Sí va el rollo. Perdón. Pues. Eh, ¿qué ole? Ahí está. Lo más acercado a la realidad, lo más correcto, es que hiciéramos la gráfica chis, pues si lo agarro al revés no pintaba, perdón. Sí, ¿sabes? Lo más correcto es que nosotros pudiéramos hacer la gráfica del logaritmo natural de las presiones contra el inverso de las temperaturas, obtener la gráfica, que va a ser una pues, recta, muy parecida a la recta, y de aquí de la pendiente, pues va a ser igual a menos entalpía de vaporización sobre R, y la despejaríamos, ¿sale? ¿Sale, vale? Pero, por ejemplo, cuando no tenemos la oportunidad de tener a la mano el Excel, el Lotus, para los que son más clásicos. ¿Sí? ¿Usaron el Lotus, no? No, ya fueron niños Excel. Bueno. ¿O algún otro programa para graficar? ¿Cómo? ¿GeoAlgebra o cómo? ¿GeoGebra? Bueno. ¿O alguna otra herramienta de ese tipo? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo calcular la pendiente de una recta? Tampoco sabe. ¿Cuál es la fórmula de la pendiente de la recta? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿cuál? Sí, la entalpía de vaporización sobre R va a ser la pendiente. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la pendiente de una recta? Pues a través de dos puntos, ¿verdad? Digo, ¿cómo le hicieron para entrar aquí? De- entonces, no es cierto eso de que de ti de doping, güey. A ver cuál cae en el examen. Tanta fe que yo les tengo, de veras. Tanta fe. ¿Sale? Ay, no. Bueno.
Voy a escribir la ecuación de Claus-Clay, pero fíjense, logrado natural de presión 2 sobre presión 1 es igual a delta H de vaporización sobre R, 1 sobre temperatura 1 sobre 1 sobre temperatura 2. La pendiente es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Sí o sí? ¿Sale? Perfecto. ¿Y cuando está en el eje Z también? Ah, ¿verdad? Entonces, ¿dónde meto la Z? Ah. Bueno, mientras le piensan. Pues de esta ecuación, ¿qué tengo yo en la tabla? Tengo presiones y temperaturas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si yo tomo los dos primeros puntos, estos dos puntos de aquí, ¿verdad? Yo puedo decir logaritmo natural de quién, te puedo poner, no sé, 0.1 atmósferas sobre quién, sobre una atmósfera, o sea, presión 2 menos presión 1, ¿sí o no? Sí, vamos bien. Vamos a poner aquí delta H de vaporización, no lo conozco, sobre R. ¿Cuánto vale R? Depende de quién. Ah, bueno, en unidades de energía internacionales. ¿Cómo 0. Ah, 8.314 joules por mol Kelvin, ¿verdad? La presión, la presión la pueden poner en las unidades que ustedes gusten. Pascales, atmósferas, milímetros de mercurio, bares, etc, etc, etc. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se eliminan, ¿verdad? Están dividiéndose. Sale, vale, se están dividiendo, o sea, estas se van a eliminar. Pero las unidades de temperatura, esas sí, a fuerza, sí o sí, tienen que ser Kelvin. Bueno, temperatura absoluta, ¿verdad? ¿Sale? Temperaturas absolutas. ¿Y, ¿y qué va a pasar? ¿O cómo? ¿Qué? ¿Cuánto va la temperatura 1? 70 más 2, 73. ¿Qué? 343.15 Kelvin menos 1 entre, ¿cuánto? 10 grados, ¿cuánto es? Kelvin, qué óvole. Ya estufas, entonces, ¿cuánto vale delta H de vaporización? A ver, ¿trae calculadora o se lo dicto? A ver, le voy a dictar, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Pásele. Lo importante es llegar. Póngale 1 entre 343.15. ¿Vale? Ah, igual. 1 entre 343.15, igual. Igual. Ajá, igual. ¿Sí? Ya tienes, ya sabe cuánto da eso. Menos, abra paréntesis, 1 entre 283.15. ¿Vale, vale? Y cierra el paréntesis, igual. ¿Vale, vale? ¿Está de acuerdo conmigo que usted lo va a pasar al lado izquierdo? Sí. Entonces póngale a la menos 1, apriétale el botón que dice la menos 1, que le vamos a sacar la inversa para pasar al otro lado. ¿Sí? ¿Sí sabe cuál es? Una tecla que dice a la menos 1. ¿Sí? Le va a aparecer alza a la menos 1. ¿Sí o no? Igual. Ya le puse igual. Por, por logaritmo natural de 0.1. Porque el logaritmo natural de 1 es 0, ¿verdad? Por logaritmo natural de 0.1. ¿Ya estuvo? Ahora porque va a pasar multiplicando el 8.314 por 8.314. Ya volé. Igual a cuánto? A 31.095, ¿qué? 0.95, ¿sí? Ah, 31.000 punto 9517 joules por cada mol. Yo volé. ¿Eh? ¿Sí ve que lo puede hacer todo de un jalón? ¿Sí no? Solamente qué es lo que les falta. Ven ustedes mismos. ¿Dónde?
Oh, vamos, yo sí. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Entonces, ¿qué onda con la vida? ¿Vamos bien? ¿Sí me entendieron? ¿No entendieron? Pues la idea es que hagamos más ejercicios de estos, vamos a hacer varios, para que ustedes vayan agarrando práctica de las reacciones, digo, perdón, de las ecuaciones, cómo se despejan, cómo se usan, y así va. Vale, vale.